buenos días, queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano, soy el locutor de este super podcast llamado El Golpe. Este maravilloso podcast se transmite a través de diferentes plataformas de streaming de podcast, entre ellos Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, incluso también por YouTube. Así que si es primera vez o no que nos escuchas, por favor no olvides suscribirte a nuestras plataformas. El día de hoy tengo un capítulo muy interesante que compartir contigo, seguramente ya habrás escuchado. Vamos a estar hablando sobre los Pandora Papers, la mayor filtración de documentos que involucran a gente pues, de la realeza, altos ejecutivos de compañías e incluso presidentes de Latinoamérica. Así que vamos a estar hablando de eso en los próximos segundos, así que mantente en línea. Welcome back. A leak of nearly 12 million financial documents, these are called the Pandora Papers, have revealed where many world leaders and other wealthy figures are allegedly hiding their billions from tax authorities. And believe it or not, one of those places is right here in the United States. It's not an island, it's South Dakota. ¿Qué es un paraíso fiscal? Es una mala traducción del inglés de tax haven, que literalmente significa refugio fiscal. Son sitios donde la creación de sociedades mercantiles son una de sus principales industrias e incluso la única. Suelen ser países o territorios pequeños que buscan atraer a clientes e inversionistas en el extranjero con impuestos bajos, además de facilidad para abrir empresas y confidencialidad en los registros. El anonimato es un punto crucial. Muchas personas que recurren a estas jurisdicciones buscan seguridad y administrar su patrimonio de forma discreta. Es también uno de los aspectos más problemáticos, por ejemplo, para los gobiernos, porque es muy complicado seguir el rastro del dinero y pueden convertirse en un campo fértil para delitos como fraude, blanqueo de capitales y actos de corrupción. ¿Son legales? Una sociedad offshore es una entidad que se crea en un país distinto a aquel donde reside el beneficiario. Tener una empresa offshore es un delito bajo la idea de que cada persona puede elegir dónde invertir y qué hacer con su dinero. Un estudio publicado en el 2017 y actualizado en el 2019 estimó que un 10% del Producto Interno Bruto mundial se encuentra en sociedades offshore. La regla general para que sean legales es que se declaren a las autoridades tributarias competentes. ¿Pero qué es una sociedad offshore y son legales estas sociedades? Por ejemplo, una sociedad offshore es una entidad que se crea en un país distinto de aquel en el que reside el beneficiario. Tener una empresa offshore no es un delito, bajo la idea de que cada persona puede elegir dónde invertir y qué hacer con su dinero. Un estudio, por ejemplo, publicado en el 2017 y actualizado en el 2019, estimó que un 10% del Producto Interno Bruto mundial se encuentra en sociedades offshore. La regla general para que estas entidades sean legales es que se declaren a las autoridades competentes. Ahora, si tener una empresa offshore es legal, ¿por qué son relevantes los papeles de Pandora? Los problemas empiezan cuando estas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en jurisdicciones opacas, sin que se haya declarado su existencia o a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal. Esto es lo que ocurre en muchos de los casos en que se han retratado estos papeles de Pandora. Bajo esa capa de opacidad se ocultan flujos de dinero ilícitos que abren la puerta al cohecho, al lavado de dinero, a la evasión fiscal o a la financiación de terrorismo. América Latina pierde más de 40.000 millones de dólares en impuestos cada año por el abuso de estructuras offshore, según el informe publicado por Tax Justice Project, una organización que se especializa en la evasión fiscal. Son 2.9 terabytes que exponen los secretos extraterritoriales de las élites ricas de más de 200 países y territorios. Son personas que utilizan los paraísos fiscales y secretos para comprar propiedades y ocultar activos. Muchos de ellos evitan impuestos y cosas peores. Incluyen más de 330 políticos, 130 multimillonarios de Forbes, así como celebridades, estafadores, traficantes de drogas, miembros de la familia real y líderes de grupos religiosos en todo el mundo. Se llama Pandora Papers porque esta colaboración se basa en el legado de los papeles de Panamá y Paradise y el antiguo mito de la caja de Pandora, donde se evoca el torrente de problemas y aflicciones. La investigación se basa en una filtración de registros confidenciales de 14 proveedores de servicios extraterritoriales que brindan servicios profesionales a personas y corporaciones adineradas, que buscan incorporar compañías fantasmas, fideicomisos, fundaciones y otras entidades en jurisdicciones con impuestos bajos o nulos.
Las entidades permiten a los propietarios ocultar sus identidades al público y a veces a los reguladores. El informe muestra cómo Estados Unidos en particular se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para la riqueza oculta, aunque Estados Unidos y sus aliados occidentales condenan a los países más pequeños por permitir el flujo de dinero y activos vinculados a la corrupción y al crimen. Bueno, vaya que cinismo, ¿no? Los Pandora Papers incluyen documentos de 206 fideicomisos estadounidenses en 15 estados y Washington, D.C., además de 22 empresas fiduciarias estadounidenses. Los documentos brindan detalles sobre el movimiento de cientos de millones de dólares desde paraísos marítimos en el Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un estado estadounidense escasamente poblado que se ha convertido en un importante destino de dinero extranjero. Este informe revela cómo el bufete de abogados más grande de Estados Unidos, Baker McKenzie, ayudó a crear el moderno sistema offshore y cómo otro bufete de abogados, por ejemplo Alcogal, en Panamá, ha desempeñado un papel en su mantenimiento. Muestra cómo proveedores de servicios corporativos poco conocidos han ayudado a las maniobras financieras de personas que enfrentan investigaciones criminales o costosas demandas civiles, incluido un ejecutivo de una compañía química belga acusada de delitos ambientales y un cómplice de Florida de la familia criminal Colombo. Para los que no sepan, Colombo es la más joven de las 5 familias que dominan las actividades de crimen organizado en la ciudad de New York. 3 actuales jefes de Estado en América Latina figuran entre los Pandora Papers: Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador; Sebastián Piñera, el presidente de Chile; y Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Entre las mayores revelaciones, los Pandora Papers muestran que el rey de Jordania amasó en secreto cerca de 95 millones de propiedades en el Reino Unido y Estados Unidos. También muestran cómo el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa se ahorraron cerca de $423,000 en impuestos cuando compraron una oficina en Londres. La filtración también vincula al presidente ruso Vladimir Putin con activos secretos de Mónaco. Y además muestra que el primer ministro checo Andrej Babis, que enfrenta de hecho una elección a finales de esta semana, no declaró que una compañía de inversión offshore se utilizó para comprar 2 villas cerca de $16 millones al sur de Francia. Según el portal La Pot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, menciona que la familia Piñera Moral era la mayor accionista de una empresa minera, hasta que en el 2010 el empresario Carlos Alberto Delano, amigo de la infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por 152 millones. Parte de esa operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas. Fíjense que según los informes, Alcogal, esta compañía que se encargaba del mantenimiento de muchas de estas compañías offshore, durante las 3 últimas décadas se había convertido de hecho en un imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica y de otras partes del mundo, de hecho, que pretendían ocultar su riqueza en el exterior. La empresa de hecho sirvió de intermediaria empresarial para más de 160 políticos y funcionarios públicos según los documentos. Entre sus clientes han habido expresidentes panameños y funcionarios de alto rango de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Vaya, qué sorpresa, ¿no? Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y en otras jurisdicciones a petición de la banca privada de Andorra, un banco pequeño que ya ustedes lo deben conocer porque sonó mucho hace 2 años, que es un banco privado con sede en el pequeño Principado que está situado entre Francia y España. Algunas de ellas fueron presuntamente utilizadas para desviar fondos de PDVSA. El gobierno de Estados Unidos incluyó a este banco en su lista negra como preocupación principal de blanqueo de capitales. La mayoría de las empresas fueron disueltas y Alcogal renunció a algunas de ellas poco después de que se hiciera pública la inclusión de aquella lista negra en 2015. También a petición del Banco de Andorra señalan los documentos filtrados que Alcogal creó 2 empresas que luego fueron presuntamente utilizadas por Odebrecht para canalizar $30 millones en sobornos con el fin de obtener contratos en obras públicas en Panamá. Parte de ese dinero fue a parar a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, según la declaración de los denunciantes. Los documentos filtrados muestran que la firma de abogados aceptó clientes referidos por el Banco de Andorra para actuar como agente encargado de compañías en el extranjero para algunos aliados del fallecido presidente Chávez, entre ellos Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos. La FinCEN, que vendría siendo como una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
afirmó que los banqueros y sus clientes venezolanos trabajaron cercanamente con funcionarios de alto nivel en Venezuela y agentes panameños para establecer empresas ficticias que luego utilizaron los venezolanos para lavar fondos públicos saqueados. A las 300 figuras del sector público se suman cantantes como el español Julio Iglesias o como Shakira, o como estrellas de fútbol como Ángel Di María o el español Pep Guardiola. El trabajo periodístico coordinado del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que fueron los que dirigieron esta investigación, con una participación de más de 650 reporteros de distintos medios, supusieron toda esta avalancha de información que fueron más de 12 millones de documentos. Según los Pandora Papers, el cantante español Julio Iglesias, de 78 años, tiene 20 sociedades en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, 16 junto a su esposa, una holandesa, y otras 4 solo a su nombre. La investigación también señala que el artista usó el dinero generado por 5 de esas compañías para comprar casas de lujo en Indian Creek, una isla al norte de Miami conocida como el Búnker de los Ricos por ser un resort de multimillonarios en Estados Unidos. Según los datos del registro oficial del condado de Miami-Dade divulgados por los Pandora Papers, el valor actual de esas viviendas es de alrededor de 112 millones de dólares. Además, según la investigación, el cantante usó otra de esas sociedades offshore para adquirir un avión privado y otras 6 para comprar propiedades valoradas por casi 4 millones de dólares. Todas están controladas por un fideicomiso, que vendría siendo una institución que le permite controlar sus bienes en el extranjero. El cantante no se ha pronunciado recientemente al respecto, pero en 2015 le dijo al periodista español Jordi Évole: "Nunca he dejado de pagar ni un puñetero impuesto", según él. Según su representante Juan Velasco, el músico no tiene domicilio fiscal en España desde el 78. En el caso de Shakira, de 44 años, ella es dueña de 3 empresas offshore registradas también en Islas Vírgenes Británicas. Las tres compañías fueron inauguradas en abril de 2019 y fueron gestionadas por un despacho panameño llamado OMC, que de hecho en este momento el Ministerio de Hacienda de España está investigando sus finanzas. Shakira actualmente radica en Barcelona desde hace 10 años y de hecho ahora enfrenta una acusación de fraude fiscal que asciende a 66 millones de dólares. Muchos de los grandes empresarios y mucha gente rica que ha puesto su dinero en estos lugares, en estos paraísos fiscales, lo hacen para guardar dinero mal habido o invertir o guardar su dinero de origen ilícito. Sí veo que hay muchos artistas e incluso otros empresarios que sencillamente lo guardan para no pagar impuestos, cosa que es debatible al saber si es bueno o no, o si es legal o no. Porque en cuanto a legalidad ya hemos dado cuenta que existe una flexibilización en cuanto a la ley. Pareciera que los abogados pueden de alguna manera constituir compañías para que no sea ilegal, pero mi pregunta es esta: ¿es ético que los grandes empresarios, la gente rica o los grandes artistas que tienen mucho dinero guarden su dinero en estos lugares para no pagar impuestos? Es una pregunta que queda abierta y los invito a cualquiera que me esté escuchando a que me dé su opinión. Si tú me preguntas a mí, yo creo que hasta cierto punto es justificable que un millonario, que tenga una persona que de repente le haya costado mucho conseguir su dinero, no tenga interés o no quiera compartirlo con los gobiernos y que no les debiten impuestos de esas ganancias. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, así que amigos, gracias por haberme escuchado estos 14 minutos y los invito a que por favor se suscriban a mi canal. Este canal se llama El Golpe y mi nombre es Manuel Zambrano, así que los veo en una próxima oportunidad.